¿Cómo están, netas madres? Qué felicidad verlos en otro capítulo y este se va a poner buenísimo. Porque, a ver, ustedes no conocen a muchísimos hombres que no hablan de sus sentimientos, que se guardan todo, que siempre te dicen que están bien, pero igual se los está cargando la fregada. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar con mi queridísimo Checo Hernández, que ha estudiado mucho sobre este tema, sobre la masculinidad, sobre también qué pasa cuando te divorcias como hombre, ¿no? Los problemas mentales, que pues la tasa de suicidio de los hombres es mucho más alta que de las mujeres. Pero nosotras aquí andamos quejándonos y diciendo que los hombres son unos hijos de la fregada. ¿Por qué los metemos a todos en la misma bolsa? Eso lo vamos a ver ahorita. No te puedes perder todo el capítulo que se va a poner buenísimo. Soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. ¡Comenzamos! Mi queridísimo Sergio, bienvenido a La Neta Madre. Oye, dime barbón, Checo, como quieras, sí. porque ¿sabes qué me pasa cuando me dicen Sergio? Siento como que me está regañando mi papá, ¿no? Así me pasa siempre. Sí. Y me dicen, papá, si te llamas Sergio, y le digo, pues sí, pero no me gusta el nombre, ¿no? No que no me guste, pero... Y aparte, yo soy parte de estos hombres de la generación X, hijo de boomer, que mi papá y yo nos llamamos igual. Entonces, tenía los temas de cuando era chiquito que hablaban a la casa y decían, no, está Sergio, ¿cuál Sergio? No, pues Hernández, ¿cuál Hernández? No, pues el Junior. Y yo decía, no me digan Junior, por favor, mejor díganme Sergio. Pero bueno, gracias, mi querida Grace, es un placer estar aquí. Como te dije, siempre estoy en este proceso de estar buscando espacios para poder hablar de masculinidad. Desde que te encontré, nos encontramos por azares del destino, porque la vida es así de linda y pone a la gente que está trabajando en lo mismo, en el mismo lugar, ¿no? Y dije, tengo que ir a La Neta Madre a hablar de masculinidad. Déjame arrancar con una cosa que es bien interesante. Víctor Sadia, un muy buen amigo, hace un par de años que grabamos un podcast, me dijo una cosa que para mí hoy se convierte ya en un punto de partida, y es, ya no existe la nueva masculinidad. Sí. Vamos a dejar de decirle nueva masculinidad, porque ¿sabes a qué suena? A que nos estamos dando cuenta apenas, ¿no? Sí. De que hay que evolucionar la masculinidad. Estuvo bien hablar hace 20, 30 años, o sea, hablar hace 10 años de la masculinidad, no nos vayamos más lejos. 10 años de la nueva masculinidad, por la realidad es que hoy hay una masculinidad, hay muchas masculinidades, y Víctor me decía eso. Hoy el hombre vive diferentes masculinidades en función del rol en el que está desempeñando. Tú no eres el mismo hombre cuando eres papá, cuando eres pareja, en el mundo profesional, cuando lideras un equipo, no eres el mismo hombre cuando eres amigo, no eres el mismo hombre, ¿no? Sí. Y el otro día en un podcast me dijeron, bueno, pero también pasa con las mujeres. Y yo, sí, pero yo hablo de hombres, ¿no? Claro, o sea, claro. No me voy a meter ese tema. No me voy a meter en ese tema. Pero tengo allá, ahorita que estás aquí neta madreando, pues las mujeres también tenemos energía masculina. Sí, y ojo, siempre digo, no soy experto, sí. O sea, pero he leído mucho y siempre, para poder hablar de masculinidad, necesitas tener un punto de vista, ¿no? Y tener información. Yo siempre me muevo en esas dos, entre la información y entre el tener una opinión, porque mis creencias, eso es otra cosa completamente. Claro, de acuerdo. Energía masculina y femenina tenemos los dos de todas, ¿no? Obviamente, dependiendo de el entorno en el que crecí, donde naciste, creciste y donde te desempeñas, pues puede ser que eches mano de una o de otra. Y hay gente mucho más experta para hablar del tema. Y el tener que forzar tu energía masculina o forzar tu energía femenina es lo que hace que no seas auténtico, que pierdas autenticidad. Ahora, fíjate, la energía femenina es la energía de la creación. Por eso ustedes pueden concebir, por eso pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es la energía del cuidado, es la energía de esto, pero puesta en el hombre es la creatividad. De acuerdo, sí. Entonces, yo me tardé 42 años en reconocer que mi principal habilidad es la creatividad. ¿Por qué? Pues porque en el entorno y en el diseño de los hombres, la creatividad estaba asociada a qué profesiones. Escritor, sí. Pintor, artista, o eso. ¿Y qué pasaba? Pues te mueres de hambre de eso. Sí. Y la verdad es que esa teoría ya se rompió completamente. Entonces, esa discusión de energía femenina y masculina, lo que digo es primero entiéndela bien y luego discute el tema. Claro. Y más hoy por hoy, como tú dices,
hoy el tema de la creatividad, de tú que eres, pueden seguirlo en Tómala Barbón, es creador de contenido, pues necesitas tener bastante creatividad. Hoy por hoy yo creo que la creatividad en hombres y mujeres es uno de los assets más grandes para poderte desenvolver. Y como bien decías ahorita de Víctor, tu amigo, el del podcast, él te decía que se vive la masculinidad dependiendo, ¿no? En qué rol estés jugando. Y por ende también la masculinidad, yo creo, y ahorita nos explicas un poquito más, también se vive distinto dependiendo en el momento en el que vivas. O sea, no es si bien no hay una nueva masculinidad, no la hay, pero sí los chavos de hoy viven su masculinidad distinta a la de mi papá y a la de tu papá. Sí, ¿no? Que nuestros papás son boomers. Exactamente. O sea, boomers que son estos hombres que recibieron un formato que es guión tradicional de hombre, donde había que hacer cosas como, pues tenías que ser proveedor al 100%, y ese es otro tema, el tema de la proveeduría. O sea, proveedor económicamente, tenías que ser duro, ¿no? Tendrías que ser buen papá, y la definición de buen papá, pues ahí tenía sus claros oscuros, ¿no? Tú te podías ir a trabajar todo el día, tenías permisos de muchas cosas, ¿no? Yo lo que digo es, ¿qué limitado estaba? Uh-huh. Porque no podías brincar a algunos otros lugares donde sí. Luego viene la generación X, nosotros los que somos esta generación bisagra, porque a mí mi papá me entregó el guión, bueno, no me lo entregó, ni siquiera me lo entregó, y es otro tema. Me entregó el guión y de repente, desde muy pequeño yo me daba cuenta que el guión no caía, o sea, había algo que me hacía sentir súper incómodo luego, pero volteaba a ver entorno, familia, amigos, y pues el guión había que seguirlo, ¿no? Y de repente llegó un día en el que me divorcio y a los 42 años dije, esto se acabó. O sea, voy a empezar a ver qué cosas de mi vida no funcionan y pum, a empezar a romper el guión, a romper. Y luego hay gente que te dice muy romántico, es que tú viniste a romper guiones al mundo. Le dije, no, yo vine a romper el mío. Exactamente. Yo no vengo a romper el guión de los demás. Exactamente. Porque ahí es donde viene otra cosa bien interesante. Y luego ahora brinco a los millennials. La generación X, somos estos hombres bisagra que estamos rompiendo, que todavía algunos están súper jodidos. Y hay muchos en procesos de despertar. Cuando te divorcias, tienes un quiebre económico, te quedas sin familia, mucho de eso. Y luego vienen los millennials, que los millennials están entre X y ellos, ¿no? O sea, y entonces tienes una parte que tienen dolores de generación X y otros que cambiaron muchas cosas, ¿no? Con muchísimo respeto, porque siempre digo, o sea, no es burla lo que voy a decir. Pero luego veo a creadores de contenido millennials saliendo a hablar de paternidad y no tienen hijos. Digo, hermano, ¿cómo, güey? O sea, sí, es como explícale a un piloto de la Fórmula 1 cómo se maneja un coche de Fórmula. Perdón, pues no jala, ¿no? Sí, y luego viene esta generación que es nuestra esperanza, los centennials, pero que lo estamos criando nosotros, los de la generación X. Claro. Y entonces, hermano, si no te mueves tú, este chavito va a agarrar de aquí, de allá y del otro lado. Y entonces seguimos con temas como machismo, patriarcado, muchas cosas que decimos, no, eso ya no está. Claro que sigue estando, ¿ves? Que eso me fascina de lo que dices de tú ser guía para ellos. Porque anteriormente, históricamente, pasaba eso, ¿no? Que los hombres tenían una figura que no precisamente tenía que ser tu padre, sino una figura masculina que los guiaba en este proceso de crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahí creo que es muy interesante que los hombres que nos están viendo tomen cartas en el asunto y digan, bueno, es que yo quiero que mi hijo actúe distinto, ¿no? O sea, que vea la vida diferente a cómo se manejaba antes. Digo, cada quien tiene su guión y puede hacer lo que quiera, pero yo creo que eso te va a dar más paz. La belleza de ahora es que de este camino de masculinidad de las generaciones que fuimos viendo, lo que pasa es que ya no hay un guión que nos quede a todos. Y tú decías algo que es bien lindo, es no nos metan en la misma bolsa, por favor. O sea, no nos metan en la misma bolsa porque hay cruce generacional
pero luego hay otros cruces, nivel socioeconómico, hay muchas cosas que te da perspectivas diferentes. O sea, entonces desde ahí, o sea, el hecho de voltear y decir, oye, a ver, no es lo mismo ser, por ejemplo, papá de niñas y papá de niños. No, es igual. No es igual, ¿no? O sea, esa es una realidad. Hay un libro que se llama El Libro de Hombres, de Stephen Manfield. Este cuate es cristiano y no tengo nada en contra de los cristianos, cristiano y militar. Yo empecé, fue el segundo libro que empecé a leer de masculinidad y es un libro, el cuate habla de Jesús y habla de muchas cosas, ¿no? Y de repente dice la importancia de un hombre senior en la vida de un hombre. Muy importante. Este hombre senior, ¿por qué? Porque al final él te lleva en este camino de definir cómo te vas a construir como hombre. Y todos somos un poquito, Grace, fíjate lo interesante. Todos los hombres somos un poquito de los hombres de lo que nos rodeamos. Lo mismo sucede en el liderazgo, lo mismo sucede en la paternidad, suceden muchas cosas, pero también eres un poquito de lo que no quieres de esos hombres. Entonces ya no soy auténtico, claro, porque tomas un poco de todos ellos. Entonces, por hablar de paternidad y hablar generación X, nosotros crecimos diciendo yo no voy a ser como mi papá. Y eso es un grave error, Grace. ¿Sabes por qué? Porque cada hijo necesita un papá diferente. Ellos no necesitan el papá que tú no tuviste. Necesitan el papá que ellos quieren. Que ellos necesitan, claro. Exacto, ¿sí? Exactamente. Y más lo son, más, o sea, imagínate los chavos, o sea, hoy. Por ejemplo, un chavo que nos está viendo ahorita, ¿no? O un señor. ¿Cómo puedes ser buen guía? O sea, con tu círculo, en tu entorno, ¿cómo puedes buscar un buen guía tú como hombre? La realidad es que si no lo tuviste, o sea, yo lo que digo, siempre trata de sacarle lo mejor que puedas a tu papá. Si tu papá no estuvo, siempre puede haber figuras masculinas interesantes. La historia de mi linaje masculino es que mi abuelo general muere cuando mi papá tenía 11 años y entonces mi linaje masculino se rompe completamente porque no hay papá, no hay tíos de ninguno de los dos lados. Entonces mi papá y mi tío crecen solos y luego a mi papá le toca un personaje como yo, o sea, cría a este cuate que desde pequeño llegó a romper muchas de las cosas que entonces pues, aprendió a ser papá sin saber ser papá. Y a mí me costó mucho tiempo, Grace, darle la vuelta a la relación con mi papá y siempre lo hablo, siempre digo, hoy lo quiero mucho, le agradezco muchas cosas, me faltaron muchas cosas también, pero esas cosas que me faltaron no las trabajé para dárselas a mis hijas porque tengo 3 hijas. Y no trabajé para dárselas a mis hijas. Ahora sí que toma la barbón. Toma la barbón. Trabajé para dármelas a mí. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Querido amigo, tú que nos estás viendo, la paternidad de hoy arranca con se ve y impacta más lo que haces que lo que dices. Entonces, caso muy sencillo. No tengo nada en contra del golf ni de los jueves y viernes, pero ¿cómo le puedes hablar a tu hijo del impacto que tiene el alcohol en su vida si llegas jueves, viernes y sábado borracho a tu casa, hermano? Entonces, vamos empezando por ahí. ¿Cómo puedes incentivar a tu hijo en el deporte si tiene sobrepeso? En México, el 80% de los hombres adultos tienen obesidad abdominal. Son datos de Fernando Pérez Galas, un doctor amigo. Y hace rato que decías, nada más quiero puntualizar el tema del suicidio. 8 de cada 10 suicidios en México son de hombres. Y el segmento más fuerte es 25-35. Preocupante, muy preocupante. Son 25,000 suicidios en México. Entonces, bueno, de ahí regresar a decir, a ver, entonces walk the talk. Tienes que caminar lo que dices, hermano. Eso es lo importante. Oye, pero es que yo tengo muchas fallas, pues entonces trabaja en ti. Y esa es la belleza del trabajo personal. Porque antes de convertirte en un gran papá, conviértete en un gran ser humano. Totalmente. Y de ahí es de donde puedes y te vas a convertir en una gran referencia no solo para tus hijos, para los amigos de tus hijos, para tus sobrinos, para mucha gente, muchos hombres que están cerca de ti, que te están viendo, Grace, todo el tiempo. Sí, cuando tú cambias todo, tu entorno cambia. Y eso es maravilloso, ¿no? Pero se siente el rigor, ¿no? Como papá, como mamá. Dices, no manches, o sea, la responsabilidad que tengo de diario estar trabajando en mí misma, ¿no? Y te voy a decir, ya algo que es bien, vamos a definir trabajo personal en hombres y dices, no, pues es que ya tomé
Mira, ya me fui con Deepak Chopra, digo, no es leer, no es tomar 50 cursos, es integrar todo lo que tienes. Y es mejor que agarres un libro, leas e integres lo que viene en el libro a que te eches 60 sesiones de terapia. No tengo nada en contra de la terapia. Una de las cosas, 6 de cada 10 hombres que toman terapia en México, según la Universidad de Guadalajara, no pasan de la segunda sesión. Y la otra es Edilberto Peña, que lo tienes que invitar a que venga a hablar contigo, psiquiatra, gran amigo y es mi sensei y mentor en todo eso. Creo que existen cada 5,000 especialistas de salud, creo que por cada millón en México. Imagínate nada. No, ahora, y la otra es vámonos al costo de la terapia. Y la otra es estamos abordando, y esto a los psicólogos no les gusta, estamos abordando la salud mental de los hombres con la terapia freudiana, que es siéntate y habla con un cabrón enfrente de ti. Sí. ¿Y qué es lo que más nos duele a los hombres? Hablar. Claro. Entonces digo, oigan, ¿no hay otra forma? O sea, por eso abriste tu grupo de hombres. Claro. Los círculos de hombres son estos espacios que hay muchos, no somos el único. Son estos espacios en los cuales sesionas con las bases de terapia grupal. Te tienes que preparar, obviamente. Sí. Nosotros en Walkman, los últimos 3 años, ha habido más de 50 especialistas en salud mental, física, emocional, espiritual, de todo un poco, ¿no? Donde tenemos sesiones donde van y hablamos, y es un tema de trabajo personal, donde desarrollamos también un método en el que han pasado más de 40 hombres. Es un proceso de 10 semanas, lo he llevado a compañías, también mucho de esto no sale a la luz, porque es un trabajo que se hace ahí y que se queda ahí entre ellos. Y cada vez que un hombre pasa por la mentoría, siempre la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora tú? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a ayudar? Porque hay muchos allá afuera que están ahí. Cuando tengo la oportunidad de ir a compañías a llevar también esto, y me invitan a muchos foros de mujeres, siempre me dicen, oye, ¿y qué hago yo? Y les digo, seguro tienes papá, hermano, hijo, amigo, primo, algo que está jodido y no sabe qué hacer. Ayúdalo. Los círculos de hombres es eso. Nosotros sesionamos lunes 8 de la noche virtual, llegas, al principio cuentas quién eres, cómo estás. Es como de únete a los optimistas. Digo, sí, tú llámale como tú quieras, no importa. Pero ven, ¿sí me entiendes? Y entonces, y ahí se va juntando. El año pasado llegamos a ser 130. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para que seas escuchado. Eso es lo primero. Para que tengas voz, para que resignifiques tu voz. Y para que te comprometas a trabajar con otros hombres. Ok. Para eso sirve. Eso está padrísimo. Está muy lindo. Es muy, muy, muy lindo. Yo te voy a decir, cada vez que he pasado procesos difíciles, me doy cuenta que hice un grupo donde a mí me ayuda también. Claro. Y eso es lo más lindo. Ayudarte ayuda, ¿no? Ayudarte ayuda, sí. Las herramientas son para que uno las use primero. Oye, hermano, yo sé que ya te vi muy leído y con estadísticas y me encanta porque se ve que haces lo que te gusta, que amas, ¿no? Pero ¿quién eres tú? ¿De dónde viene estas ganas de que tu voz sea escuchada? ¿De qué herida viene esto? Nací en una familia tradicional de provincia. Yo soy de Celaya y ya les conté, mi papá, hijo de general, con un linaje masculino roto. Del otro lado, mi mamá, una señora adelantada a su época. Tuve una muy buena relación con ella, pero una falta de presencia masculina, que no quiere decir que mi papá no estuviera. Y obviamente estaba, porque después de un tiempo entendí que estaba trabajando para que yo tuviera lo que tenía, que eso es lo importante. Pero obviamente con una discapacidad emocional terrible que me hizo mucha falta. Y que después con el tiempo me di cuenta que yo tenía que trabajar y tenía que reconfigurar el entorno en el que estaba. Siempre muy deportista, me gradué en marketing, encontré a la creatividad, a la comunicación como mis 2 principales habilidades. Y a finales del 2016 ya me había divorciado y me llevan en la compañía en la que trabajaba me piden que me vaya de cabeza global de marketing a vivir a otro país. Pero en ese momento me acuerdo que después de 18 años de haber trabajado para poder llegar a ese lugar, me fui a mi casa, llegué literal, me senté y dije, soy el tipo más infeliz del mundo. Y al otro día dije, no, gracias, y renuncié a eso. Y de ahí nació El Barbón.
El barbón nace, yo soy de febrero, y el barbón nace en febrero del 17. Y literal fue mi renacimiento. Y ahí empecé a través del contenido y a través de ver un poquito que a los hombres de mi generación nos estaba pasando lo mismo y que no había voces. ¿Qué les estaba pasando? Nos estaba pasando este proceso de una demanda inminente del mundo para que nos transformemos, para que evolucionemos, para que cambiemos, y que todo el mundo tiene una opinión de qué es lo que queremos, pero nosotros no tenemos una opinión. Entonces yo dije, descubrí que mi propósito es abrir espacios para que más hombres encuentren su libertad consciente. Por eso fundé el Círculo de Hombres, por eso empecé a dar charlas, por eso hago los podcasts, porque siempre voy poniendo en manos de ellos esta información. Y con esta información luego, quien se conecta, viene el siguiente paso, que es hacerlo así. Han pasado casi más de 8 años desde que el barbón llegó a mí, y siempre digo que es mi alter ego, porque detrás de este alter ego está este niño que tenía muchas inseguridades, este niño que nunca se sintió atractivo, seguro, y que todavía, Grace, hay algunas veces que tengo que regresar a él a decirle, está bien, no pasa nada, no tengas miedo, va a pasar de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque ahí está, y porque hubo una herida de abandono, claro. Hubo herida de traición. Yo sentía que el mundo nunca me hacía justicia. ¿Por qué? Porque pues, en mi familia nunca fui el aplicado, yo tenía otros talentos y esos talentos no salían a la luz. O sea, sabes, yo ganaba el concurso de plastilina, estaba en la obra de teatro, pero a mí me pedían que sacara 10 en matemáticas. Claro, sí. Y entonces ahí estaba. Entonces todo esto en ese 2017 aterrizó en un lugar y me dio este alter ego, este carácter del barbón. Y el barbón es ese que puede hacer todo lo que Checo no hace. Y primero estaban muy separados, pero cada vez se van haciendo más así, más así, más así, más así, más así. Y en un proceso de crecimiento continuo. Siempre estoy buscando cómo crecer y pues obviamente eso trae consigo esas letritas abajo en el contrato, ¿no? Claro, y seas hombre o mujer, al final del día, todos hemos sentido rechazo, todos hemos sentido inseguridades. El punto es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Qué vas a hacer con eso? Tú tienes todas las herramientas para hacerlo. No es culpa de tu mamá, ni de tu papá, ni de nadie. Más que si tú quieres resolver ese problema, esa inseguridad o algo, buscar las maneras. Entonces creo que lo que tú haces es algo increíble porque como bien empecé la plática, los hombres no hablan, se guardan las cosas. No, ahorita ya también, así como sí hay casos verídicos de que hay muchísimos feminicidios, de que las mujeres, pues a través de los años le hemos pasado duro, pero también los hombres, hoy por hoy, yo tengo varios amigos cercanos que sufren de una violencia terrible cuando se divorcian de sus mujeres, que inventan no sé qué cosas. O sea, y siento que, como tú dices, se meten a todos los hombres en un mismo costal y entonces ni siquiera preguntas, ¿no? De cómo estás, no, ya lo ves como culpable nada más por ser hombre. Pero es que es bien fácil generalizar y voy a poner 3 conceptos que me gustaría que quien nos esté viendo se lleve a la mesa. Primero, patriarcado. El patriarcado, y Ángela Saine lo dice en su libro, el patriarcado es un sistema el cual está gobernado por gente arriba que define qué es cuáles son las reglas, cuál es la cultura, qué es lo que sí se puede hacer y qué no. La mayoría de las veces es un hombre. Por eso dice patriarcado, pero también hay matriarcados. Y en los patriarcados también hay mujeres en el poder arriba. Y los patriarcados también oprimen a los hombres. Número 1. Número 2, machismo. Y Marina Castañeda lo define muy bien. El machismo es la forma en la que interactuamos hombres entre géneros, que tiene 2 condicionantes muy interesantes. La primera es hay un antagonismo siempre. O sea, las niñas son rosa, los niños son azul. Los hombres pueden ser doctor, las mujeres pueden ser enfermeras. Siempre tienes antagonismo. Y la otra es que uno ejerce el poder sobre el otro. De ahí viene el embrismo, ¿no? O sea, interesante. Y luego, la diferencia entre violencia y agresividad. Perdón que te interrumpa, ¿qué es embrismo? El embrismo pues, es la contraparte del machismo. Ah, ok, claro. Exactamente, sí. ¿No? Donde en el machismo el hombre ejerce el poder, en el embrismo la mujer ejerce el poder. Y entonces, y luego viene diferencia entre, y Lidia Cacho lo dice en su libro, ellos hablan, diferencia entre violencia y agresividad. Porque entonces es muy fácil voltear y decir todos los hombres son violentos.
Y yo digo, todos los hombres son agresivos. Y digo, sí, porque estoy terminando de leer un libro que se llama El cerebro masculino, que también hay el cerebro femenino. Les recomiendo que por favor lo lean, porque te habla de las hormonas. Y el hombre en nuestras hormonas, o sea, la dopamina es esto, es este sentimiento, no es el sentimiento, es esta hormona que nos hace ser protectores, y entonces la agresividad está inmersa en las hormonas de los hombres. La violencia es aprendida. Entonces, fíjate, lo interesante de estas tres cosas que te acabo de decir es que cuando tú te sientas en una conversación, Grace, y no tengo nada en contra de las feministas, pero hay tres feministas con poquitos conceptos, muchas creencias, y tú hablas desde ahí, ¿sabes qué pasa? Pues no pasa. No pasa. Y no hay batalla, porque tú no le puedes ejercer batalla al conocimiento y a los datos. Sí. ¿Cómo son los hombres, hermano? O sea, tú que has estudiado tanto al hombre, y si bien no somos todos iguales y tal, pero así como la mujer hay ciertas características, que somos sensibles, que tenemos nuestro periodo, que es real. O sea, no es algo que se inventen ni nada. O sea, es real que cuando estás en tu periodo igual tiendes a llorar más por lo general. ¿Cómo son los hombres? Mira, es que te podría contestar muchas cosas porque es una pregunta muy amplia, ¿no? Hablamos de cómo son los hombres de una generación, cómo son, porque también está la cultura, está el país. O sea, ahorita precisamente una de tus invitadas que vas a tener acá me decía, ¿viste la serie de Machos Alfa? Porque mucha gente me pregunta la serie de Machos Alfa. Y le digo, sí. Le digo, pero es otro contexto. Sí. O sea, la cultura en España es otro concepto. Están no sé cuántos años, 10, 20, 30 más adelantados que nosotros. Sí. Por eso se nos hace tan simpático. Sí. Pero digo, no, hermano, no está nada simpático. O sea, date cuenta de todo el fondo que tiene, de la batalla de géneros que hay aquí, porque aquí sí hay una batalla de géneros. Entonces, regreso a tu pregunta, ¿cómo somos los hombres? Pues hoy los hombres nos estamos enfrentando a que ya no puedes seguirte haciendo güey. Ya no puedes. ¿Por qué? Porque pues tienes a la novia, a tu esposa, a tu hija, a la persona con la que trabajas y eso, demandándote que te muevas. Y si tú entonces preguntas, oigan, ¿a dónde me tengo que mover? Pues todo el mundo te va a dar una perspectiva diferente. Pero ¿sabes esa decisión de quién es? Pues es tuya. No me quiero mover, va. Entonces, el hombre, ya vemos muchos hombres con una sensibilidad y no hay nada más lindo en este mundo y ahí puede venir los hombres también lloran. Digo, es un clichezazo de Hollywood completamente, sí. Pero hay otra cosa que es muy importante en el tema hay 6 emociones básicas, hay más de 30 emociones mixeadas y nos resumimos a el llanto. Y digo, no puede ser. Sí. El hombre hoy en este momento está enfrentando un reto muy grande, muy, muy grande. El hombre en México, y eso sería tema de otro podcast, el hombre en México está enfrentando un entorno de violencia. 9 de cada 10 hombres en México, 9 de cada 10 asesinatos con violencia en México son a hombres. Y ahí la respuesta siempre es, claro, pero se están matando entre ustedes. Y yo digo, no, ese no es el contexto. Es que 9 de cada 10 oportunidades allá afuera de que maten a alguien, yo tengo más riesgo que tú. ¿No? O sea, secuestros. 8 de cada 10 secuestros en México es a hombres. Vivimos en un entorno de violencia. Entonces, en México, regreso a tu pregunta, ¿cómo es el hombre en México? El hombre en México sigue viviendo en un patriarcado, sigue viviendo en el machismo y al mismo tiempo está viviendo con un push total de su entorno y ecosistema hacia que tiene que cambiar, pero sin asumir la responsabilidad y saber que tiene que cambiar. Ok. Matriarcado y patriarcado. Entonces, ¿qué sistema es el que habría que seguir? Si tú dices que el patriarcado no funciona como tal, ¿el matriarcado sí? No, te voy a decir una cosa, hay algo bien interesante. Si nos vamos siglos atrás en las culturas, en nuestro mismo país, pero si te vas a Europa, pero sobre todo en Asia, hay modelos de matriarcado que ¿sabes qué pasó? Llegó el hombre industrializado y los quitó. O sea, en el libro de Ángel Lassagne del patriarcado te muestra muchos modelos de matriarcados que funcionaron. En misma Europa había modelos de matriarcado que funcionaban. O sea, yo lo que digo es que
no podemos ser tan radicales de qué sí funciona y qué no funciona. Y es cómo los evolucionamos y lo transformamos, porque hoy la realidad es que hay tantos conceptos allá afuera, pero ¿qué queremos? O sea, eso es lo que nos... Y por ejemplo, en tu casa, tú en tu familia, ¿qué quieres? ¿Quieres ejercer? Ahora, ¿quieres vivir en un matriarcado donde tú seas las que tomes las decisiones? Está bien, va. ¿Qué implicación tiene eso para ti? Ahora, sí, no, ya los hijos más. O sea, sí está duro. Yo la verdad, en términos generales, me vale gorro el matriarcado, el patriarcado. Simplemente quiero vivir en armonía. Exactamente. O sea, y que mi pareja igual y que haya un cierto balance en lo que hacemos. Trabajo en equipo. El poder tiene una corresponsabilidad. Y lo que pasa es que el poder se ha definido desde la violencia, otra vez, definición. Pero la definición de poder es poder hacer. Y entonces en el momento en el que tú tienes el poder, pero también tienes la corresponsabilidad de saber cómo lo estás ejerciendo. Claro. ¿No? Por ejemplo, eso es bien importante. ¿Qué le podrías decir a los hombres que no trabajan, no generan y sus mujeres son las que los mantienen? Es que vamos empezando ahí, los mantienen. O sea, sí, está bien como lo dijiste. Como porque, y al revés igual, o sea, como a nosotros nos pueden mantener de pronto. Si es un acuerdo que hiciste, hermano, te vas a enfrentar a un ecosistema que te va a decir que no está bien. Porque está muy romantizado y muy bonito el sí, claro, yo tomamos la decisión y así lo hicimos, pero luego sales a la calle y dices, ¿cómo, güey? ¿Eres amo de casa? ¿Cómo? A ver, no nos vayamos tan lejos, Grace. ¿Qué sucede en un matrimonio, en una pareja donde ella gana más que él? Sí. ¿Estás preparado para eso? Pero imagínate los papás de ella diciendo, ¿cómo, güey? ¿Cómo puede ser posible que este cuate no mantenga eso? ¿Cómo puede? Entonces, a ver, si hay un acuerdo que es en casa, crías desde ese acuerdo, ¿está bien? Debes de tener muy claro que el equipo se va a enfrentar afuera a un ecosistema que no está todavía preparado para eso. Y como dices, perdón, la palabra mantener está muy fuerte porque al final habría que ver, el papá igual le cuida a los niños, ¿no? Hay hombres que son mejores papás que mujeres mamás. Exacto. ¿No? Entonces igual el papá cuida a los niños y entonces pues, no le están manteniendo, él está trabajando en la casa. Es que volvemos a esta discusión de las horas de labor en casa que no remuneradas. Exactamente. O sea, lo mismo. Ahora son muy poquitos los casos. Y fíjate, hablando de poquitos, es que parece ser que poquitos, pero según INEGI existen casi 900,000 hogares en México encabezados por hombres solteros. O sea, así, por hombres solitos. Cuando hay 33 millones de hogares en México, dices, bueno, pues eso ya no es nada. Y digo, claro, pero pues esos 900,000 señores que están ahí no tienen políticas públicas, no tienen una red de contención. Y en el círculo, nosotros tenemos a 2 casos así, de cuates que literal se tuvo que traer a su mamá de otra ciudad y eso, porque esta chava, y no la culpo, esta chava literal al año de divorciarse llegó y le dijo, aquí están, yo no puedo, y ahí nos vemos. Y pum, le aventó a los hijos. Así, o sea, ahora, trabajo psicológico, hay muchas cosas que hay que hacer, pero entonces regreso a los 800,000. Entonces, a ver, y entonces, hablemos de poblaciones vulnerables. Estos cuates son población vulnerable ya. ¿Por qué? Porque sin políticas públicas de nuevo, sin nada de esto. Entonces, fíjate cómo tenemos estos matices de lo que está sucediendo con el hombre desde muchas perspectivas, violencia, crianza, y hay otra que es muy linda, que es no estamos sabiendo relacionarnos entre nosotros. Date cuenta, los grupos de amigos, conforme vas creciendo, se van partiendo. O sea, sí hay quien dice, yo tengo mis amigos de toda la vida, pero cada vez nos cuesta más trabajo relacionarnos porque, ¿qué sucede? Yo me divorcié, ¿qué sucede? Yo pasé por un proceso difícil y tengo del otro lado a mi cuate que tiene un matrimonio arreglado, bonito, donde nadie se queja, nadie. ¿No? O sea, pues obviamente la esposa ya no deja que salga conmigo, claro. ¿No? O me quiero, o sea, te juntas cuates divorciados y pues están peor los divorciados que tú. O sea, entonces, por eso lo que me gustaría que se quedaran son, aborda tu masculinidad desde el rol en el que estás. Ve qué herramientas necesitas y pasito a pasito. La más noble, la que tenemos más herramientas ahorita y la más, digamos, no me gusta la palabra fácil, pero la más accesible de solucionar es la paternidad. Ahí lo estamos haciendo bien, Grace. La verdad.
O sea, cada vez estando más presentes, cada vez dando un mejor ejemplo, cada vez. Hace algunos años, en una conversación que tuve con mi mamá me dijo, tu papá es muy buen papá, pero muy mala pareja. Uh-huh. Y yo al principio dije, qué poca madre. Uh-huh. No, esta señora, ¿cómo dice esto? Y luego pasó el tiempo y dije, ay, güey, voy por el mismo camino. ¿Estoy repitiendo el patrón? No. Es simplemente que estoy queriendo utilizar las herramientas de eso en esto y no jala. Uh-huh. No funciona. Uh-huh. Entonces, ojo, ¿requiere más trabajo? Sí. ¿Requiere, entonces 10 cursos de Tony Robbins? No. Hay herramientas diferentes para cada cosa y también tiene que ver con tu historia, Grace. Uh-huh. O sea, ¿cómo era la relación con tu papá? ¿Cómo fue la relación con tu mamá? ¿Qué heridas tienes? Y Ana Mar Orihuela tiene el libro de heridas de infancia que es chiquito, cortito, pero que definitivamente te ayuda a aterrizar muy bien y entender muy bien las heridas, porque es una vez que la ves, la herida, y dices, bueno, pues ahora sí ya sé cómo tratarla. Pero ¿por qué no podríamos hablar entonces de una nueva masculinidad? Porque sí ha habido una evolución. En términos prácticos, hoy por hoy sí estamos viviendo una nueva masculinidad, ¿no? Estamos viviendo una masculinidad actual. Ok. No nueva. Me gusta. Porque decir nuevo, como te digo, es como si tú me dices, oye, pues me voy a cambiar de casa y nos invitas a grabar a tu casa y nos dices, es mi nueva casa. Y pasa un año y nos invitas a grabar otra vez y me vuelves a decir, mira, es mi nueva casa. Te digo, no, Grace. Claro. Ya llevas un año aquí. Ok. Ya no es nueva. Es que se sigue sintiendo como nueva. Ya no es nueva. De acuerdo. Entonces, esta conversación de la masculinidad ya no es nueva. ¿Cuántos años llevas tú escuchando esto? Sí, pues hace años. ¿Cuántos años lleva el feminismo desde que empezó? ¿70, 80? Sí. La pregunta que hay que hacernos es, ¿vamos a esperar 70, 80 años para entonces hacer este movimiento? No, lo tenemos que hacer ahorita. Sí. Y a ver, ¿con qué te quedarías de la masculinidad vieja? Si bien estamos con la actual ahorita, ¿con qué tomarías de la viejita? Uy, hay una cosa muy linda que los boomers nos enseñaron a todos y se llama el honrar tu trabajo. Eso es lindísimo. No quedarte ahí toda la vida. Honrar el trabajo. Y la otra cosa es, nos enseñaron lo que no queremos. Y ellos trabajaban en un lugar donde sus habilidades no funcionaban y forzaban muchas de las cosas porque ganaban bien, porque hacían lo que sean, y entonces no tenían plenitud. Hay otra cosa también que nos enseñaron. No puedes llegar a los 70 años y decir, ahora sí voy a empezar a disfrutar mi vida. La vida se disfruta desde ahorita. Hay muchos señores de esa edad que cuando se jubilan no tienen hobbies, no tienen pasiones, no tienen muchas cosas. Nos enseñaron sin haberlo hecho eso. La otra, la lealtad a su familia. Soltamos muy fácil ahorita, Grace. Es muy fácil y sí, yo voy por el mundo y tengo que sanar y tengo que hacer y digo, sí, cabrón. Y la familia, güey. O sea, no, está bien. Si tú y yo ya no nos pudimos poner de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero estos 3, 2, un chaparrito, 10, no te necesitan a ti. Y los papás de antes, ahí estaban. Claro. Ahí estaban. Y lo más lindo de todo es que te das cuenta y eso funciona en el cerebro masculino. Conforme vas creciendo, la testosterona va bajando, la dopamina va bajando, el estrógeno empieza a subir y entonces por eso se empiezan a ser mucho más emocionales. Entonces, las lágrimas de un señor de 70 años nos enseña a que no tienes que esperar a tener 70 años para sentir. Sí. Hermoso, pero nunca es demasiado tarde, hermano. Nunca es tarde. Chingues, perdón por mi francés, pero puedes tener 80, 90 y decir, ya, lo que me queda quiero vivirlo en paz. El tema es que tengas la conciencia de hacerlo, pero qué mejor, netas madres, empezar desde hoy a vivir ahorita, haciendo lo que te gusta. Es que yo creo que esa, como tú dices, ese soltar tan fácil es por esto de que ya uno empieza a buscar más ser feliz, llenarte más. Antes decías, me la estoy pasando del nabo, ¿no? Igual y como papá muy responsable, pero esto es lo que le da a comer a mis hijos y a la fregada. Y aquí me quedo porque es lo que hace que mantenga yo a mi familia. Pero se pueden hacer las dos cosas. El propósito y los ingresos a veces no vienen en el mismo carril, pero los puedes hacer. O sea, claro que se puede hacer. Pero eso lo entendemos en esta generación. Sí, anteriormente era
pues es lo que toca y se acabó. Completamente, ¿no? sí. Que eso es durísimo. Es duro, es muy duro. Ahora no esperes a tener 70 años de nuevo. Y las aseguradoras hoy, hace poco en una conferencia que di, me dijeron, es que hay una etapa que se llama los terceros 30, porque la vida después de los 60, tienes que planear la vida después de los 60 años. Y dije, qué bonito, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cómo quieres llegar a cuando tengas 75, 80 años? Empieza desde ahorita, hermano, ya. Desde ahorita. ¿Y tu divorcio cómo te pegó? Pues estaba en un momento, o sea, sabía que quería hacerlo, pero había mucha inconsciencia de las dos partes. Esa es una realidad. Decisiones equivocadas, o sea, en el camino. Y costó tiempo sanarlo, Grace. Costó mucho tiempo sanarlo. Pero yo entendí, no con estas palabras, pero sí desde el subconsciente, que el trabajo lo tenía que hacer en mí para poderlo hacer en mis dos grandes. Estas dos niñas hoy, este año fue el año en el que dije, hay dos cosas. Recién acabo de dar una conferencia en Colombia. Y cuando estaba subido en el escenario y estaba la foto de atrás de Luciana, que tiene 8 meses, y me tomaron la foto y luego me la mandaron y dije, esa foto refleja las dos cosas que mejor hago en este mundo. Ser papá y comunicar. ¿Y cómo transitaste esas emociones de enojo, de tristeza? ¿Cómo lo hiciste? Sin tanta conciencia, con ayuda. O sea, tomé terapia. Estuve trabajando durante 6 meses con una persona que trabaja en energía. El deporte ha sido mi gran plataforma siempre. O sea, yo siempre más triste me siento, más deporte hago. Es el lugar donde canso a mi mente, o sea, literal. Porque pues como creativo, también uno es creativo para las cosas, para las tormentas, ¿no? Sí, entonces sí. No nada más sirve para lo bueno, también sirve para lo otro. Entonces no negoció conmigo los momentos hacia abajo. O sea, no te digo, no lo hice con tanta conciencia como lo hago hoy, y eso no te quita que las cosas difíciles vayan a seguir viniendo. Eso es un hecho. Qué fuerte, caray. Porque sí, cada vez se pone más el tema del divorcio y los hombres que tienen que, pues ya, una cosa es que la mujer te ayude a capotear a los niños, ¿no? Cuando se trata de que la mujer cuide de ellos y esto, por lo general que pasa en nuestro país, esto, pero otra cosa es ya tú como papá tener que apoyarlos emocionalmente, que llevarlos a la escuela, o sea, la parte económica más la parte emocional. Sí, ahorita acabo de subir un contenido que en las siguientes semanas va a salir ya el video completo en YouTube, que se llama Este no es el plan, este no era el plan. Porque es tan duro y todavía como sociedad no estamos listos para brindar contención a eso. Es tan duro que cuando vas avanzando en el tiempo como hombre, de repente un día se te rompe el plan. ¿Por qué? Porque tu plan era bien, trabajo, familia, fíjate lo interesante, el hombre trasciende a través de la familia. Eso es bien lindo y es biológico, ¿eh? O sea, trasciende a través de la familia. Y entonces ves todo esto y entonces, ¿qué sucede? Te corren del trabajo. Luego, ¿qué sucede? O te divorcias, o tienes una pérdida o algo. Y entonces en todo este proceso tú dices, este no era el plan. Y hay muchos que se quedan emocionalmente en esa línea de este no era el plan. Y no se vale, Dios, y no puede ser. Yo digo, Dios no tiene la culpa en nada, hermano. O sea, te pasó a ti. Este no era el plan. Y entonces te quedas ahí ciclado en este no era el plan y así te da la vida. O sea, entonces la realidad es que si tú tienes un amigo que se está divorciando, que lo acaban de correr, que tuvo un quiebre económico o algo, lo que sea, y no sabes cómo ayudar, lo puedes ayudar desde el estar ahí, el silencio. Por favor, no utilices la fórmula mágica que nos pasaron, que era mariachi, tequila y amigos, porque esa no funciona. Al contrario, o sea, es silencio, compañía, estar ahí. No todo se soluciona con la terapia. La terapia es muy importante. Cambio de hábitos. Hay muchas cosas que puedo hacer. No, pues claro, y es muy cierto que la mujer cuando se quiere divorciar, o sea, la familia se acaba cuando la mujer decide, ya, estoy hasta la madre de mi güey, por lo general. O sea, porque el hombre se engancha más con el tema de, no, mi familia, tarará. Y nosotras, o sea, cuando baila todo, por lo general es porque la mujer toma la decisión. Sí, son patrones, pues son patrones que están muy arraigados, esa es la realidad. Pero que sí, como hombre, sí, de nuevo, es biológico. Es esta naturaleza que tenemos de mantener a la tribu unida.
¿Qué heridas masculinas se disfrazan en ego, violencia? Pues el abandono, sí, abandono, traición. O sea, es que al final todas las heridas de alguna u otra manera aterrizan en cada ser humano de una manera diferente, pero sobre todo esta herida de que no te volteaban a ver, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque estamos en una continua competencia siempre. Y más, un poquito hacia arriba, nosotros más de los de 40, 60 años, siempre nos enseñaron que el hombre compite, siempre. Con tu amigo, con tu primo, con todo el mundo competías. Y la realidad es que la competencia es contigo, no es con ellos, es contigo nada más. Entonces, si tuviste un masculino que no te volteaba a ver, siempre vas a estar buscando este inminente reconocimiento en todos lados. En todos lados vas a estar busque. La otra es, o sea, la herida de traición claramente. O sea, no, decía, el mundo no es justo conmigo. O sea, yo no me sale nada, no tendría, o sea, sí. Y eso viene hacia atrás. Todo viene hacia atrás, como dices. O sea, todo viene hacia atrás y siempre hay un libro muy lindo que se llama Los dioses en cada hombre de Jan Shinoda y también existe el de mujer. Y Zeus, el modelo patriarcal del mundo, Zeus, y Apolo, el hijo. Tú te das cuenta cuando un hijo es Apolo. O sea, tienes que ser así, tuviste que seguir esto, o sea, con un papá Zeus, poderoso, ¿Y el hijo Apolo cómo es? ¿Más tranquilo? No, pues el hijo Apolo siempre va a querer ser como el papá, pero nunca llegas a ser como el papá. Nunca llegas a ser como el papá. Y es una inminente necesidad de reconocimiento. Y más si tuviste un papá Zeus que no te volteaba a ver y que simplemente te daba las instrucciones de hacía, es terrible. Y te das cuenta, Grace, te das cuenta en muchos hombres. O sea, hay otra cosa bien linda después de todo el trabajo personal. En este mismo proceso vas viendo los diferentes perfiles de los hombres que te rodean. Y no es que empieces a hacer el análisis de, mira, él es él es él. Pero entonces dentro de tu mismo círculo te vas dando cuenta a quién le duele qué. Entonces, güey, si estás hablando con un cuate que tiene una herida de abandono terrible o de injusticia y te la ves, yo siempre te la ves diciéndole gordo, panzón, eso digo, claro, hermano, no va a jalar. Totalmente, eso es sensibilizar a los hombres porque, o sea, de naturaleza son más bruscos, más toscos y justo hacer consciente ese tipo de cosas creo que te lleva ya a otro nivel. O a tu hijo. O a tu hijo. O a tu hijo. Ay, gordito, ay, o sea, ay, no eres tan bueno para el fútbol. Yo digo, todos nacemos con habilidades diferentes. Tú, como papá, tienes la responsabilidad de identificar sus habilidades y potenciarlas. No hagas del tipo el de alto desempeño de deporte porque tú no lo fuiste. Sí. Si él tiene la habilidad, ese es tu rol como papá. Ana Mar, lo mismo en un podcast que grabé con ella, dice, Ana María Aristi, perdón. Ana María dice, el hombre es el responsable de lanzar a los hijos al mundo. Y cuando le digo, hay algunas mujeres que dicen, eso no es cierto. No, está bien, no pasa nada, pero... Los dos, no pasa nada. Pero cuando es el que conforma la tribu, eres el que brinda contención. No, eso está muy duro. O sea, sí. ¿Cómo ustedes le hacen para sacar esa presión que tienen por la chamba? Pues yo le digo a Beto, mi esposo, gracias de verdad, Beto, porque eres el proveedor y a veces lo damos por sentado. Y creo que es muy importante agradecerle a tu pareja que te está manteniendo, que está manteniendo a tus hijos. Y eso hace que tengan una piedra totota encima, ¿no? Pagar colegiaturas, si fuera al revés. ¿De qué? ¿De que yo lo mantuviera? Sí, que me encantaría que me dijera gracias. Claro. O la verdad. Entonces, o sea, lo mismo. Volvemos a eso. Pero ¿cómo le hacen ustedes? O sea, en tu círculo de hombres, ¿cómo ves que sacan ese estrés de tener que mantener a la familia, de que a veces cae lana y a veces no? O sea, una de las cosas que sucede, los hombres tenemos esta naturaleza de siempre pensar que las cosas se van a mejorar. O sea, está en nuestro ADN, siempre sí se puede, siempre estás. Ahora, reconocer lo que sientes, la ansiedad es la emoción que en los últimos años nos ha dado duro a todos los seres humanos.
cuando reconoces que estás ansioso, cuando reconoces que no puedes. Y hay otra cosa muy linda también, hay que saber pedir ayuda. No sabemos pedir ayuda. Eso te iba a decir. ¿Por qué? Porque pedir ayuda parece ser que te ponen este escalón abajo de la no es la meritocracia, del reinado, ¿no? Entonces, no, yo sé pedir ayuda. Digo, también tiene un límite. Aquí estamos hablando de gente buena, no de gente mala. O sea, son dos historias diferentes. Pero, o sea, pedir ayuda. No es que yo nunca pido ayuda, pues ¿por qué no? Pero la ayuda no siempre es dinero, pero a veces sí puede ser, o a veces es un consejo. Y digo, mucho cuidado con a quien vas y le pides consejo. O sea, voy a regresar al tema del divorcio. O sea, tuviste una falla económica y le vas y le pides ayuda a tu amigo que está quebrado. Sí. O sea, un consejo. Pues no hay consejo, hermano, ¿no? O sea, esa es la realidad. Te puede dar una perspectiva, pero si no, pues lo único que va a hacer es que te va a meter a ese mismo círculo. Esa es una realidad. La otra es, o sea, pedir ayuda. Uno, reconocer qué es lo que sientes. Dos, eso es importante. La tercera es tu evolución. O sea, no necesitas el reconocimiento, pero es bien recibido siempre. Pero lo tienes que crear. Si tú te mueves con este papel de hombre poderoso, eso, y no das pie a que nadie te diga, oye, bien hecho, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo luego quieres que te digan? No hay apertura. Si tú en tus hijos lo estás sembrando, ¿cómo luego quieres que te diga? Luego, cuando se cae cuando el barco se está hundiendo y dices, es que nadie me ayuda, pues es que nunca dejaste que te ayudaran, te tienes que dejar ayudar. ¿Cuál es la diferencia de un hombre frágil y uno fuerte? Es que hoy fragilidad está siendo utilizada como un arma para los hombres. Entonces, yo tengo una anécdota en el 2024 con toda la conciencia en el Instagram de una creadora de contenido que hizo una parodia de los hombres sumándose al 8M. Literal, con toda la conciencia. Fui y en su Instagram puse, ojalá te des una vuelta por lo que hacemos en los círculos de hombres para que te des cuenta que no todos estamos en el mismo lugar. Contesté 180 mensajes, Grace, de todo tipo, ¿eh? Se ve desde aquí tu masculinidad frágil, eso es exactamente lo que pasaba, eres parte de la machósfera, o sea, bla, 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 bla. Y a todas la respuesta fue, hasta gente de la comunidad gay contestó, que también ahí hay una deuda histórica. Pero, o sea, literal, a todos les puse, ojalá vayas y veas lo que hacemos en los círculos de hombres para que entiendas en dónde está el tema. Entonces, la realidad es que si te das cuenta, llevamos no sé cuánto tiempo hablando de todo el entorno que no es visible o que es visible solo desde una parte, Grace. ¿Pero cuál es la diferencia? O sea, la fragilidad tiene que ver con, o sea, vayámonos a la parte emocional, ¿no? Una cosa es que reconozcas lo que eres. El hombre que no reconoce las emociones se vuelve frágil. Porque es muy fácil que le aprietes el botón y lo truenes. ¿Sabes? Entonces si yo te digo, tú, a cualquier hombre te digo, eres un fracasado. ¿Desde dónde contestas? Desde el enojo, ¿no? Sí. No es cierto, yo tengo más dinero que tú, yo tengo. Entonces, cuando aceptas y dices, fracasado, ¿para quién? Fracasado, ¿en qué lugar? Fracasado, ¿en dónde? O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, desde ahí es de donde tener un punto de vista, tener información y tener hacerlo. O sea, hombre frágil, hoy lo que tenemos que hacer es convertirnos, o sea, trabajar en convertirnos en resignificar el poder, resignificar la fortaleza, en resignificar muchas cosas, pero seguir honrando lo que somos. Eso es lo importante. Entonces, yo les quiero pedir a ustedes, queridas amigas de La Neta Madre que nos están viendo, dejen de utilizar lo de eres un frágil y eso como una amenaza o como una herramienta. No, ojalá. Al contrario, polariza muchísimo. Y sí, seguro sí es frágil, ¿eh? Pero ¿sabes por qué es frágil? Porque no sabe procesar lo que siente. Claro, entonces un hombre fuerte sería alguien que está en contacto con sus emociones, que es un hombre consciente. Inteligente emocionalmente. Exacto. Eso es, porque la inteligencia emocional la desarrollaron ustedes. Sí. Esa es la realidad. O sea, y es bien sencillo. Mente, cuerpo, corazón. ¿En qué trabajó la mujer históricamente?
cuerpo, corazón. ¿El hombre en qué trabajó? Mente, cuerpo. ¿Va? Entonces, ¿qué sucede? La mujer se dio cuenta que podía empezar a trabajar la parte mental, que no quiero decir que no la trabajaran, pero que no estaba tan desarrollada. ¿Y qué pasó? Se empezaron a estudiar, empezaron a tomar posiciones directivas, empezaron a hacer cabezas. Y entonces, ¿qué hicieron? ¡Pum! La triada poderosa. Y nosotros seguimos en el dueto, ¿no? Aquí todavía. Sí, por eso qué padre invitación de que estés aquí para poderle decir a los hombres y a las mujeres que le digan a sus esposos, ya que estamos con el tema de la mente, ¿no? Ahí nosotras entramos al quite, pues decirles, oigan, se vale sentir, ¿no? Trillado. Llora. O sea, es que suena muy trillado, pero si te sientes mal, no te tienes por qué aguantar. Puedes hablar. Ahora, a nuestras queridas amigas también hay que preguntarles, ¿estás tú lista para que eso pase? Exacto. Ese sería también un gran punto. ¿Estás lista para que pase? ¿Estás lista para darle contención a un cuate que nada más no le han salido las cosas en un buen rato? ¿Estás lista? Yo sí. Bien, pues maravilloso. Bien. ¿Tú estás lista? Hay que darle un aplauso porque Beto, y no, porque no está fácil. ¿Eh? No. Hoy digo que sí. No sé. O sea, en el día a día, ¿para qué miento? No, o sea, hoy te diría que sí. Pero sí, eso es un tema que uno tiene que trabajar también, porque pides mucho, pero a la hora que te llega, luego igual dices, no, ya no me gustó. Ya no quiero esto. Ya no quiero. Entonces, es una buena tarea, hermano. Me gustaría finalizar preguntándote, para ti, ¿qué significa tu mamá? Mira, como te dije, mi mamá, una señora revolucionaria, la última de 8 hermanos, se construyó. Es un ser humano hermoso, lindo, que me dio muchas herramientas, que en algún momento tuve que cortar ese cordón, porque si no, no iba a avanzar. Que siempre está ahí, que hoy juego un rol muy importante con mis hijas, ¿no? Y que siempre respeta, muy amorosa aparte. ¿Qué le dirías el día de hoy a tu niño interno? Estamos bien. O sea, nos encontramos porque mucho tiempo estuvimos separados. Estás en el camino. No ha sido fácil ni va a ser fácil porque decidimos subirnos un barco que frecuentemente tiene tormentas, pero que está ayudando a muchos otros niños más. Qué lindo, qué lindo. Netas madres, pues ya escucharon. Tómala, barbón, síganlo. Suscríbanse al canal, La Neta Madre, que eso me ayuda, la verdad, muchísimo a mí. Y pues yo creo que nos dejaste una muy buena tarea. ¿Estamos listas para tener ese hombre sensible en casa? Ese hombre que quizás también pueda llegar a cuidar a los niños y que sea un hombre distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por nuestros papás, etcétera, etcétera. Buena tarea. Les mando miles de besos. Cuídense mucho. Bye. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link. Clic.